Y el ambiente de control dentro de las organizaciones es un eje fundamental que determina las actuaciones de las empresas, de las personas dentro del entorno organizacional. Y es la base sobre la cual se desarrollan los procesos, se crean las políticas de control y se desarrollan las relaciones entre los diferentes actores de la organización. Es ahí donde toma especial importancia el lenguaje que se utiliza dentro de las organizaciones, en la medida en que este es el principal instrumento de comunicación que garantiza que la información fluya de manera adecuada entre los diferentes actores de la empresa y de igual manera permite que las actuaciones en el interior de las organizaciones giren en torno a lo que se espera, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos empresariales. El lenguaje entendido no únicamente como las palabras, sino como las acciones y conductas que se dan en el conversar y como el medio utilizado para compartir la información relevante que permite entender los diferentes aspectos de la organización, está determinado por las personas que componen la organización y por los diversos mundos en los que las personas viven. Es por esto importante entender que el lenguaje es producto de las emociones, las cuales a su vez determinan los razonamientos de cada individuo. El entorno familiar, los aspectos que marcaron la vida de la persona en juventud, la educación, entre otras particularidades de cada persona, determinan la manera como entiende el mundo y cómo afronta las diferentes circunstancias que se le presentan. Más específicamente, determina el lenguaje que utiliza y la manera como entiende el lenguaje de los demás. Es por esto que las organizaciones deben, a través del lenguaje y del consenso en torno al lenguaje que se utiliza, generar el ambiente organizacional que permita el vinculamiento de las realidades de las personas con la realidad de la empresa. En este mismo sentido, los dirigentes y las organizaciones deben tener especial cuidado con el lenguaje que se utiliza en la compañía y debe saber emplear el lenguaje adecuado según las circunstancias que se presentan. Por ejemplo, el lenguaje que se utilice con el equipo de trabajo más cercano, que muy seguramente está constituido en su mayoría por personal altamente capacitado, no necesariamente debe ser el mismo que se utilice con los empleados operarios, quienes en su mayoría cuentan con un nivel de capacitación diferente y ven en la empresa desde un punto de vista diferente de acuerdo a todos los elementos anteriormente planteados. En este caso, aunque el mensaje que se quiera impartir sea el mismo, la manera de comunicarlo el lenguaje que se utilice debe emplearse teniendo en cuenta el público al que se le está comunicando. Otro ejemplo particular de la importancia del lenguaje en las organizaciones y en el control interno de las mismas es el momento en el que la compañía se encuentra en un proceso de selección. En este proceso, la empresa debe tener como encargado del proceso a empleados que tengan no solo la capacidad de comunicar lo que la empresa espera con la persona que está aspirando al cargo, sino con la capacidad de identificar a través del lenguaje los aspectos fundamentales de la persona que está aspirando al cargo, el entorno en que vive y cómo ese entorno afecta a su forma de ser y de pensar para identificar desde ese primer momento y a través del lenguaje los riesgos inherentes a la persona y así tener un diagnóstico inicial de cómo sería el actuar de esa persona una vez ingrese a la compañía. Así las cosas, el lenguaje dentro de las organizaciones es un elemento de suma importancia que debe servir de instrumento de comunicación y transformación de las organizaciones, desde el momento en que se contratan a los empleados para garantizar una buena selección de los mismos y como instrumento de transformación que determina el actuar de la compañía hacia la consecución de los objetivos de la misma, gracias al fortalecimiento del ambiente de control de la empresa.